Seguimos acá en el segundo bloque del programa de Integración Nacional. Los estamos acompañando, nos vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde por la 106.9 y a través de www.rinacional.com.ar. Allí vamos a estar, ahí también nos pueden escuchar vía éter, digamos, porque transmitimos también por internet. Recuerden, desde aquí, desde calle España 1248, tercer piso, oficina 43. Y también por la radio, por la 106.9. Le mandamos un gran saludo a toda la audiencia de la 106.9, de ahí de Guaymallén, de acá del Gran Mendoza, y a todos aquellos que en algún lugar del planeta nos estén escuchando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nuestros amigos los iraníes, por ejemplo, nuestros amigos ecuatorianos, nuestras amigas brasileras, nuestras amigas santarrosinas, por ejemplo, que quizás también nos estén escuchando. El otro día estuvimos por allá por Santa Rosa, junto a Hernán y Carla. Allí, bueno, no sé, parecíamos las reinas de la vendimia. Todos querían ahí hablar con nosotros, no sé por qué. Estuvimos allí, las reinas se quisieron sacar fotos también con nosotros. No entiendo bien por qué, cuáles son los motivos. Le mandamos un saludo ahí a la reina de Santa Rosa, que nos recibió allá en Santa Rosa. También había un foro de economía social que estuvimos cubriendo allí con la revista Integración Nacional. Estuvieron ahí Sergio Salgado, el intendente, el ministro de Desarrollo Social, Guillermo Elizalde, y bueno, y otras cooperativas y emprendedores de ahí de la zona. Estuvimos cubriendo ahí el evento, así que le mandamos un gran saludo a Claudio Arce, que nos invitó, a Marcial Ibarra, a Dayana Cano, amigos que nos estuvieron invitando y que nos recibieron como si fuésemos importantes. Que eso es lo importante en realidad, ¿no? Eso es lo importante. Así que le mandamos un gran saludo a los amigos de allí de Santa Rosa, que posiblemente tengamos en esta semana la visita de las reinas de Santa Rosa en la radio. Estamos ahí tramitando porque su agenda es un tanto abultada, la de las reinas, pero vamos a ver qué se puede hacer. Y sí. Capaz que puede ser de su interés, digamos. Porque convengamos, ahora vamos a decirle a la audiencia, ¿no?, que estamos grabando estos programas, entonces eso usted lo puede ver, se puede meter a la página de internet, puede ver las caras de aquellos que estamos conduciendo y hablando en este programa. Entonces, como verán, no somos así hombres muy atractivos, más que... Discúlpeme, usted no lo será, usted no lo será. Yo tengo muchas fans y seguidoras de Twitter, y además, bueno, no significa que uno sea que uno sea grandote, no sea atractivo. Hay que remarla más, obviamente, te imaginas los bíceps que tengo, pero bueno, cuesta un poco más, pero todo se hace por conquistar corazones femeninos en esta vida, afortunadamente o lamentablemente para ellas, quizás lamentablemente para nosotros, pero yo sé cuál es el asunto. Vos querés estar ese día del programa, sí. Y no vas a estar, ya tenemos un compromiso asumido ahí con Hernán, vamos a ir a donde tengamos que ir, con tal de que vengan las reinas. Bueno, le mandamos un gran saludo, por supuesto, a las amigas. Vos decías recién, estamos grabando, sí, estamos grabando, por ejemplo, el programa del día de hoy también lo estamos grabando. Nos pueden escuchar, digamos, nos pueden luego ver cuando subamos este video. Vamos a subir a la página web de la revista Integración Nacional en www.rinacional.com.ar. Ustedes allí pueden ingresar a la sección de la radio y en este momento escucharnos, por ejemplo. Y en otros horarios pueden observar los videos de los programas anteriores, donde aquellos que quieran saber algún tema pueden ingresar y decir, bueno, a ver qué dijeron los muchachos el día martes. Lindo día el martes para que te metan un ferroviario, por ejemplo, o un ferrocarril, como quiere hacer ahí Randazzo, que dice vamos a meter un durmiente en la discusión, y entonces los camiones empiezan a ser los que transportan a la oposición en la Argentina, claro, y los trenes empiezan a transportar al campo nacional, podríamos decir, porque Randazzo tuvo una serie de declaraciones respecto de este tema, que, digamos, terminó siendo el vocero de lo que el gobierno nacional pretende hacer, que tiene que ver con la modificación del sistema de transportes. Pero antes de entrar a esto, vamos a reiterar las vías de comunicación. ¿Te parece, Willy? Me parece. Así la gente, mientras nosotros vamos opinando, nos puede mandar un mensajito por Facebook, por ejemplo, a Programa Integración Nacional,
y si no a Twitter, que es @INTNacionalFM, y si no a nuestro teléfono, que ¿cuál es ya? 155 26 7196, nos mandan allí un mensaje, le mandamos un saludo por ejemplo a Adriano del Popolo, el futbolista estrella que va a tener prontamente actitud nacional, que nos está escuchando en el programa el día de hoy. Ayer también nos estuvo escuchando, ha estado compartiendo allí enlaces en nuestro muro, en la revista, del programa, perdón. Así que le mandamos un gran abrazo a Adriano, que es una promesa del fútbol, pero que en el equipo de él no está teniendo futuro. Sí, sí, ¿viste? Son muy perros también los de su equipo, entonces eso hay que acotar. Hay que ser buen acompañante también, porque fíjate vos que hay grandes jugadores que han estado, por ejemplo, en Boca y que no han funcionado, que tuvieron que ir al River y en River se han destacado. Así como viceversa, ojo, también Gatti, por ejemplo, un gran arquero. Bueno, y también, ahí le mandamos un saludo a Anita Encinas, que también nos está escuchando. Ya vamos a estar ahí comentando también un ciclo, digamos, el ciclo cultural que está rodeando al aniversario de la radio pública, amigos de la radio pública, Radio Nacional, que hemos estado allí participando ya en algunas ocasiones, debatiendo sobre algunos temas de interés, digamos. Vamos a estar allí pasando el cronograma de lo que va a ir aconteciendo durante los fines de semana venideros en el marco del aniversario de la Radio Nacional, así que ya vamos a estar comentándole a toda la audiencia en qué va a consistir esto, digamos, y si todo sale bien, posiblemente ahí los hermanos Vela me toquen ahí en alguno de estos eventos, así que bueno, estamos ahí viendo qué posibilidades hay. Igual hay otros grupos y amigos que van a estar allí festejando junto a la Radio Nacional. Pero bueno, entramos, Willy, al tema, ¿te parece? Me parece. Así podemos avanzar. Decíamos que el sábado pasado había tenido una entrevista a Florencio Randazzo, el ministro del Interior, y había declarado algunos puntos centrales, digamos, en su entrevista, que nosotros tomamos y rescatamos, el que nos pareció el más importante de todos estos puntos, que tiene que ver con el planteo desde el gobierno nacional de una reestructuración del sistema de transportes en la Argentina, que está directamente vinculado al desmantelamiento que hubo durante muchísimos años en nuestro país, producto de, digamos, la tercerización de la economía, de la imposición del sistema rentístico financiero, que hizo que empezara a primar el sector de los servicios y se desmantelaran miles y miles de kilómetros de vías férreas en la Argentina y apareciera su sustituto o sus sustitutos, que son los camiones, que empezaron a hacerse cargo del transporte de cargas y pasajeros, de carga fundamentalmente, aquí en nuestro país, y de pasajeros sus colegas, podríamos decir, los colectivos, porque los trenes antes también eran un sistema de transporte de cargas y de pasajeros. Entonces esto implicó una modificación de la matriz productiva en la Argentina, esta imposición del modelo rentístico financiero, y aparecieron los camiones. Hoy el gobierno nacional entiende que es necesario retomar donde habíamos dejado, vale decir, donde se planteó con el peronismo, más allá del peronismo, en realidad mucho más anteriormente, que fue con el roquismo. Recordemos que Roca fue el primer presidente que arribó a la provincia de Mendoza, por ejemplo, en un ferrocarril, a principios del siglo XX, un hombre avanzado para su historia, digamos, para su época, en la que entendía con una visión estratégica la necesidad de contemplar y de tener en cuenta en un desarrollo económico productivo de la Argentina al ferrocarril. El peronismo profundizó esta situación con la recuperación para los argentinos de los ferrocarriles que habían quedado en manos inglesas y de muchos terrenos y demás. Y la dictadura cívico-militar terminó con aquel trabajo que empezó el peronismo, desmanteló el Estado y desmanteló, entre otras cosas, el sistema ferroviario. Recordemos la célebre frase no hay que nombrarlo, pero el riojano, que decía: ramal que para, ramal que cierra. ¿Por qué tenían que parar los ramales, no? Claro. Luego era necesaria su cierre, si había parado, digamos, de acuerdo a la visión político-económica y geopolítica y estratégica de lo que fue el menemismo.
hoy el gobierno nacional se plantea frente a la necesidad de generar un modelo industrialista en la Argentina, o profundizarlo en realidad, porque ya ha sido iniciado en el 2003, entiende que forma parte de la economía argentina este eslabón que es el sistema ferroviario, hoy en nuestro país. Y hemos hecho una nota, nosotros ha habido una nota respecto de este tema que hemos puesto ya publicado en la página web de la revista, en www.rinacional.com.ar. Así que contanos, Willy, a ver qué dice esa persona tan inteligente a la que vos vas a estar citando. Voy a estar citando a alguien que hizo la nota. No voy a nombrarlo, ¿no? No hace falta. No hace falta, la gente se entiende, lee muchas notas de nuestra revista y entiende cómo son las plumas de cada uno. Aquí nuestro escritor plantea nuestra opinión, nota de opinión, plantea justamente lo que vos estás diciendo, la cuestión de la necesidad de que el ferrocarril sea parte estructural de nuestra economía, vale decir, no puede pensarse una economía sin un ferrocarril que pueda transportar la mercadería. Ya sabemos la reducción de costo que tiene justamente el transporte en ferrocarril y no así en camiones, donde la cantidad de dinero que se tiene que destinar para lo que son 40 camiones aproximadamente, lo podríamos destinar en un solo ferrocarril, digamos, en cuanto al costo del transporte. Entonces vemos que en los 90, digamos, con todo este consenso de Washington y las privatizaciones, lo que se llegó a lograr, digamos, fue un cierre de las refinerías, un cierre de fábricas. El 90% de los ramales de los ferrocarriles cerraron, y esto trajo como consecuencia también el cierre de muchos pueblos, que quedaron pueblos fantasmas, digamos, que no pudieron seguir avanzando históricamente estos pueblos como tales, justamente porque su medio de producción y su economía, digamos, estaban ligadas directamente al ferrocarril y que terminaron por perder todo eso que habían logrado y que eran pueblos prósperos, digamos, y que dejaron de ser eso para convertirse en pueblos fantasmas, concretamente justamente por el cierre de los ferrocarriles, o que el ferrocarril deje de pasar por estos pueblos. Un caso, por ejemplo, aquí en la provincia de Mendoza, o algunos casos, el caso de Palmira o el caso de Montecomán, allí en el sur de la provincia, que eran pueblos, digamos, eran grandes ciudades que se habían formado alrededor del ferrocarril, y que el desmantelamiento de este sistema ferroviario, bien como vos lo planteás, generó esto que vos también hacías referencia, estos pueblos fantasmas. Hoy Palmira es un pueblo netamente, digamos, de comercio, vinculado al comercio, y que dependen de ellos solamente, como la enorme mayoría de la economía, digamos, urbana de la provincia de Mendoza. Dependen fundamentalmente del comercio, y eso también genera, digamos, cuáles son las actitudes de estos sectores de clases sociales de la provincia de Mendoza frente a medidas de tinte nacional como los del gobierno nacional. Exactamente. Allí Florencio Randazzo, citándolo en esta nota, dice que tiene todo un desafío para esto, que no es otra cosa que mejorar el transporte público. Dice, creo que hay una decisión política, y de hecho la hay, junto a una vocación al compromiso y a la transparencia. Es absolutamente posible tener un mejor sistema de transporte público en la Argentina. Ahí se denota, digamos, la voluntad que tiene digamos, el gobierno nacional a la hora de tomar una medida de este tinte, ¿no? Cómo principalmente es una decisión política la que se tiene que tener para tomar una medida, si no es imposible tomar cualquier medida de cualquier tinte, si no es a partir de justamente una decisión política que tiene como consecuencia estas cosas. En los 90 fue la decisión política de cerrar los ferrocarriles, de cerrar fábricas, de tener más del 20% de
vigentes en la Argentina como pasó que terminó en el 2001. Hoy en día hay una voluntad política de modificar este modelo económico que ha permitido que de aquel 20% desocupado en la Argentina haya bajado a cerca del 6%, 7% de desocupados. Entonces, esto justamente tiene que ver con esta decisión política y obviamente con un compromiso y con una transparencia como la que dice Randazzo, de poder empezar, digamos, a manejar la economía de una forma distinta a la que se venía manejando por lo menos hasta el 2003. Por otro lado, se plantea en la nota, dice que los camiones, un dato muy interesante, ¿no? Que el 25% de lo que produce el PBI en la Argentina, se produce en el PBI, es destinado a los camiones, al transporte. Y de ese 25%, el 85% es destinado a los camiones. Vale decir, la matriz productiva argentina, en cuanto al sistema de transporte, tiene una falencia en este sentido, porque se gasta mucho más, como bien decía al principio, ¿no?, de lo que se puede gastar en cuanto a transporte. En 40 camiones lo podemos gastar en un ferrocarril, digamos. Vemos cómo justamente la matriz productiva es regresiva en este sentido a la hora de poder de que los camiones sean los que transporten a larga distancia los productos que se producen en la Argentina para un consumo interno, digamos, ¿no? Lo que podría abaratar los costos, por ejemplo, el pescado que se transporte de la bahía a Mendoza, por ejemplo, o a Jujuy o a cualquier otra parte que obviamente no tenga acceso al mar directo. Todo ese tramo hoy en día está transportado justamente por los camiones. Si uno lo transportase por un ferrocarril, sería otro el cantar a la hora de los precios, concretamente a la hora de comprar, ir al negocio y pedir un kilo de merluza que te salga 25 pesos a que te salga 15 pesos. Sería mucho más económico, habría una mejor competitividad dentro de la economía argentina en este sentido por el abaratamiento de los costos, pero además todas las implicancias que esto tiene, digamos, que tiene que ver con el cuidado de las rutas, digamos, menos accidentes de tránsito. Hay una enorme cantidad, los accidentes de tránsito en la Argentina son producidos enormemente por los camiones. Recordemos choferes que se quedan dormidos, más allá de que, bueno, no es una forma no pretendemos defenestrar con esto a los choferes, el sistema de transportes en camiones o en cucharita, como también se lo denomina, acompaña una matriz productiva determinada, que es a la que vos estabas haciendo referencia. Y esto también se ve expresado, digamos, en las representaciones sindicales. Durante la década de los 60, de los 70, y que se inició durante el peronismo en la década del 40, con este proceso industrializador que se dio en la Argentina, las expresiones sindicales estaban más vinculadas a una Argentina industrial que a una Argentina de los servicios. En aquel momento, recordemos, las 62 organizaciones que formaron parte de la resistencia peronista eran las que representaban justamente a la Argentina industrial, la UOM, la UOCRA, la Unión de Ferroviarios, un sinnúmero de organizaciones sindicales que eran la expresión mayoritaria de la clase trabajadora argentina. Durante la década de los 90 esto se modificó sustancialmente. Los sindicatos empezaron a ser la expresión de una Argentina de los servicios, de la Argentina que sufría el sistema rentístico financiero, y entonces aparecen los gastronómicos y entonces Luis Barrio Nuevo, aparecen los camiones y Hugo Moyano, aparece la telefonía, aparece un sinnúmero de los bancos, por ejemplo, que son un sindicato grande, y todo esto en desventaja para los principales sindicatos, los fundamentales sindicatos que lideraban en la Argentina, en aquella Argentina industrial, y entonces enormes cantidades de argentinos de trabajadores empezaron a ser los nuevos pobres, como los del sindicato de UOCRA, de UOM, de Ferroviarios. Y todos estos sindicatos se transformaron, estos sindicalistas empezaron a hacer negocios con el Estado y se transformaron en empresarios. Esto es lo que debe ser modificado
no lo plantea así Randazzo, digamos, pero es necesario esto plantearlo y no se le puede exigir a otro gobierno que no es a este que tiene la legitimidad de origen y de ejercicio para que pueda plantear, digamos, una profundización de este modelo económico que está llevando adelante y que implica, por un lado, la modificación del sistema de transporte, que es una arista de una Argentina con un plan estratégico industrial y que está directamente vinculado a la generación de una nueva dirigencia político-sindical que dejen de estar conchavados, digamos, en el Estado, de que tengan los negocios de las obras sociales y que a partir de allí puedan extorsionar al Estado como lo está haciendo hoy, por ejemplo, el moyanismo y toda la oposición que ve en Moyano, en Scioli y ahora en Violcati recientemente, la posibilidad de un protagonismo opositor frente al gobierno nacional. A esto le falta, o por lo menos al entender desde este lugar, desde el Movimiento de Integración Nacional, y que lo expresamos a través de este medio, le falta, digamos, la profundización al decir, o al no decir en realidad, de dónde sale la plata. Nosotros tenemos que entender de que ese plan estratégico industrial tiene que contemplar esta modificación del sistema ferroviario, pero tiene que contemplar, digamos, tiene que ser parte de la reconversión de la renta argentina que hoy se está transfiriendo y se está fugando, fundamentalmente transfiriéndose porque es legal hacia el exterior. Entonces los límites que hay a la hora de, digamos, que existe hoy respecto de la disponibilidad de los dólares, y lo que debe hacer el gobierno nacional es salir definitivamente de la convertibilidad para que no sigamos sufriendo esta transferencia de la renta hacia el exterior y reapropiarnos definitivamente de nuestros recursos. ¿Qué esto implica? Los hidrocarburos, que ya estamos en ese camino, el gobierno nacional ya se está haciendo cargo de YPF fundamentalmente, y por otro lado la reconversión de la renta minera. Hoy las transnacionales vienen, nos saquean nuestros recursos y nuestra renta y se la llevan afuera. El gobierno tiene que la Argentina tiene que entender, digamos, el Estado debe hacerse cargo de estos recursos minerales, explotar la minería, cuidar el medio ambiente y con esa renta reconvertirla en un proceso industrializador que acompañe, digamos, entre otras cosas, en la modificación del sistema de transportes en Argentina. Entonces, es aquí donde debemos dar la discusión, entre otros temas, digamos, pero debemos profundizar allí en esta situación a los efectos de poder lograr, digamos, no hablar, discursiar lindo, digamos, claro. Que es lo que, porque por ejemplo en el caso de Moyano dice sí, el aumento del mínimo no imponible, eso a todo el mundo le cae bien, pero decime de dónde sacar la plata, los efectos de poder hacer, digamos, de no vaciar una parte de la caja del Estado. Bueno, no lo dicen, lejos está Hugo Moyano de ser la expresión de lo que fue en su momento el programa de La Falda, de Huerta Grande, que planteaban asuntos más, digamos, que planteaban soluciones a los problemas. Entendían que habían problemas, los veían, los denunciaban, pero al mismo tiempo planteaban cómo solucionarlo, de dónde sale la plata. Entonces sí, nacionalizar los bancos, hacerse cargo del comercio exterior, bueno, todo lo que fueron las medidas fundamentales del peronismo. Bueno, hoy en esa discusión estamos. El gobierno nacional, digamos, le va a costar más si no se discuten estos temas. Y no es por soberbia nuestra, sino porque es una realidad. El gobierno nacional ha llegado a un cuello de botella que debe superar con medidas más profundas, y que va a encontrar seguramente en el pueblo argentino el apoyo necesario para poder profundizarla. Pero bueno, hay que ver cómo sigue la cosa. En principio aplaudimos la medida o estos anuncios de Randazzo y del gobierno nacional respecto de la modificación del sistema de transportes aquí en la Argentina. ¿Algo más tenés para agregar, Willis? No, quería hacer una acotación a lo que vos estabas planteando, justamente, que es de esto de exigirle aún más a este gobierno, porque justamente ¿a quién se lo vamos a exigir? A Macri, a Scioli, a Violcati, digamos. Todos estos personajes no se les puede exigir justamente porque su proveniencia es totalmente distinta a la que se viene desde el gobierno nacional. Entonces vemos cómo el gobierno nacional, a partir de acuerdos que hizo con China, por ejemplo, va a empezar a darle digamos, aire a lo que es el ferrocarril, digamos, el ramal de Belgrano, transporte de carga principalmente, donde vemos
estas medidas que, si bien no son de fondo, digamos, no son estructurales a la hora de decir, bueno, vamos a meter el ferrocarril en toda la Argentina, que todo el transporte sea a partir de los ferrocarriles, digamos. Vemos que no es esta medida, pero es un gran avance. Entonces, como vos decís, aplaudimos estas medidas porque son necesarias, más allá de que le exigimos justamente de que sigan profundizando en este sentido, en esta misma línea que viene planteando el gobierno nacional, ¿no? Exactamente. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa, Willy, y enseguida vamos a regresar con más Integración Nacional, donde vamos a estar viendo a ver qué ha estado sucediendo con esta reunión de los presidentes latinoamericanos, donde se va los presidentes en realidad del Mercosur, donde se va a plantear la incorporación definitiva de Venezuela al bloque del Mercosur. Así que vamos a estar viendo a ver qué ha pasado, si ya están reunidos, vamos a ver si hay alguna novedad. Así que nos vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Integración Nacional.